Muy bien, queridos hermanos, si no lo han hecho todavía, les voy a pedir el favor que pongan su celular en silencio. I'm going to ask you respectfully, if you haven't done that, if you could turn off or just switch your cell to silent mode. Continuamos nuestra reflexión, nuestro caminar a través del libro de Levítico. Levítico es uno de los libros de la Biblia que casi nadie predica. Es un libro bastante extraño para nuestro tiempo y nuestra cultura. Muchas de las cosas que se hacían en aquella época nos parecen completamente extrañas a nosotros, 3,000 años más tarde. Continue our journey through the book of Leviticus. And Leviticus is one of those weird, strange books tucked away into the Old Testament. The stuff we find there is just bizarre for many of us, just the customs and the rituals that they practiced 3,000 years ago. But it's there for a reason. So I think it's a good thing for us to go through this book of the Bible. Es una buena, el libro de Levítico está en la Biblia, así que es bueno que nosotros caminemos a través de él. Hoy quiero que reflexionemos en los capítulos 11 al 15 de Levítico. Levítico capítulo 11 al 15, pero vamos a leer solamente el capítulo 11. Es una porción un poco larga. Vamos a leer todo el capítulo 11. So today we're going to reflect on Leviticus chapters 11 to 15. So you can read those at home if you want. Leviticus 11 to 15, chapters 11 to 15. But I'm just going to read, we're just going to read chapter 11 today. And it's a bit of a longer passage, but let's get into it. Voy a pedirle a Ashley que pase adelante y nos esté leyendo la primera parte de este capítulo en inglés y luego vamos a terminar leyendo la segunda parte del capítulo en español. The Lord said to Moses and Aaron, "Say to the Israelites, of all the animals that live on land, these are the ones you may eat. You may eat any animal that has a divided hoof and chews on the cud. There are some that only chew on the cud or only have a divided hoof, but you must not eat them. The camel, though it chews the cud, does not have a divided hoof. It is ceremonially unclean for you. The hyrax, though it chews the cud, does not have a divided hoof. It is unclean for you. The rabbit, though it chews the cud, does not have a divided hoof. It is unclean for you. And the pig, though it does have a divided hoof, does not chew on the cud. It is unclean for you. You must not eat their meat or touch their carcasses. They are unclean for you. Of all the creatures living in the water of the seas and the streams, you may eat any that have fins and scales. But all the creatures in the seas or streams that do not have fins or scales, whether among all the swarming things or among all the other living creatures in the water, you are to regard as unclean. And since you are to regard them as unclean, you must not eat their meat. You must regard their carcasses as unclean. Anything living in the water that does not have fins and scales is to be regarded as unclean by you. These are the birds that you are to regard as unclean and not eat because they are unclean: the eagle, the vulture, the black vulture, the red kite, any kind of black kite, any kind of raven, the horned owl, the screech owl, the gull, any kind of hawk, the little owl, the cormorant, the great owl, the white owl, the desert owl, the osprey, the stork, any kind of heron, and the hoopoe and the bat. All flying insects that walk on all fours are to be regarded as unclean by you. There are, however, some flying insects that walk on all fours that you may eat. Those that have joined legs for hopping on the ground. Of these you may eat any kind of locust, katydid, cricket, or grasshopper. But all other flying insects that have 4 legs you are to regard as unclean. You will make yourselves unclean by these. Whoever touches their carcasses will be unclean till evening. Whoever picks up one of their carcasses must wash their clothes, and they will be unclean till evening. Every animal that does not have a divided hoof or that does not chew the cud is unclean for you. Whoever touches the carcass of any of them will be unclean.
Of all the animals that walk on all fours, those that walk on their paws are unclean for you. Whoever touches their carcasses will be unclean till evening. Anyone who picks up their carcasses must wash their clothes, and they will be unclean till evening. These are the animals unclean for you. Verso 29. Entre los animales que se desplazan sobre la tierra, estos les serán inmundos: la comadreja, el ratón y la tortuga, según sus especies, el camaleón, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el calamón. Estos les serán inmundos de entre todos los animales que se desplazan. Todo el que los toque estando muertos quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo cual caiga alguno de ellos estando muerto quedará inmundo, será inmundo, sea utensilio de madera, prenda de vestir, piel, costal o herramienta de trabajo. Será metido en agua y quedará inmundo hasta el anochecer. Después quedará limpio. Si alguno de ellos cae dentro de cualquier utensilio de barro, quedará inmundo todo lo que esté dentro de él. Romperán el utensilio. Toda cosa que se come sobre la cual caiga tal agua quedará inmunda. Toda cosa que se bebe que esté en cualquiera de tales utensilios quedará inmunda. Todo aquello sobre lo cual caiga algo de sus cuerpos muertos quedará inmundo. Si es horno u hornillo, será destruido. Son inmundos y les serán inmundos. Sin embargo, el manantial y la cisterna donde se acumula agua serán considerados limpios. Pero lo que haya tocado sus cuerpos muertos quedará inmundo. Si algo de sus cuerpos muertos cae sobre la semilla dispuesta para ser sembrada, esta será considerada limpia. Pero si se ha puesto agua en la semilla y cae algo de sus cuerpos muertos sobre ella, le será inmunda. Si muere algún animal cuya carne pueden comer, el que toque su cuerpo muerto quedará inmundo, impuro hasta el anochecer. El que coma de su cuerpo muerto lavará su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Y el que cargue su cuerpo muerto lavará su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Todo reptil que se desplaza sobre la tierra es detestable, no será comido. No comerán ningún animal que se desplaza sobre su pecho, ni ninguno que se desplaza sobre cuatro o sobre muchas patas. Todo el que se desplaza sobre la tierra, porque son detestables. No hagan detestables sus personas por causa de ningún reptil. No se contaminen con ellos, ni se hagan impuros por causa de ellos. Porque yo soy el Señor tu Dios. Ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. No se contaminen por causa de ningún reptil que se desplaza sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán santos, porque yo soy santo. Estas son las instrucciones acerca de los animales terrestres, de las aves y de todos los animales acuáticos y de todos los animales que se desplazan sobre la tierra, para diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. El Señor bendiga su palabra. This is the word of the Lord. Let's pray. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Danos, Señor, sabiduría para entenderla, para recibirla, para poderla aplicar a nuestras vidas. Santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. Bless your word, Lord. May we be able to receive your word, understand your word, and apply your word. Sanctify us in the truth. Thy word is truth. And we ask these things in Jesus, our Lord and Savior. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. No tiene nada de malo que yo salga y me tome unos tragos con mis amigos.
No tiene nada de malo que yo me pase la noche entera viendo televisión. No tiene nada de malo que yo me vaya a ver un evento deportivo en vez de venir a la iglesia el domingo. Escuchamos estas frases todo el tiempo, ¿verdad? Y en realidad lo que estamos diciendo con estas frases es algo como, ok, si yo no estoy haciendo nada que es pecado, entonces yo debo ser capaz de hacerlo y que nadie se meta conmigo. There's nothing wrong to spend the whole night drinking with my friends or spending the whole night watching TV. There's nothing wrong with me going to sports events on Sunday instead of going to church. We hear these kind of statements all the time. And what we really mean with this sort of statements is something like this. Look, if what I am doing right now is not a sin, I should be able to do it. So, just leave me alone. Hermanos, pero ¿será eso lo que Dios quiere? ¿Será esa la manera como Dios quiere que su pueblo viva? ¿Será que debemos abstenernos solo de las cosas que son pecaminosas? ¿O será que también debemos ejercer discernimiento, sabiduría y cuidado en todo lo que hacemos? You see, is this the way God wants us to live as His people? Should we only abstain from things that are sinful? Or should we exercise discernment, wisdom, and care in everything we do? Los capítulos 11 al 15 de Levítico, Dios estaba enseñando al pueblo de Israel que no todo lo que uno hace en la vida es bueno o malo. Hay cosas que no son pecaminosas, pero que nosotros debemos evitar porque somos un pueblo santo. Y aun cuando nosotros los cristianos hoy no estamos obligados a seguir las leyes y obedecer las leyes del Antiguo Testamento, hay principios importantes en estas leyes que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas hoy. You see, in Leviticus chapter 11 to 15, God was teaching the people of Israel that not everything in life is either right or wrong. There are things that are not sinful, but that we should still avoid because we are a holy people. And even though we, Christians today, were not bound to obey the Old Testament laws, there are important principles here that we can learn and apply to our lives today. Los capítulos 11 al 15 de Levítico contienen una serie de reglas que nos parecen muy extrañas a nosotros hoy. Contienen reglas acerca de la dieta de los antiguos israelitas. Contienen reglas acerca de lo que los israelitas podían comer o no comer. Contienen reglas acerca de actividad reproductiva, cosas como el periodo menstrual de las mujeres, relaciones sexuales, nacimiento, reglas acerca de moho en las paredes de las casas y acerca de enfermedades de la piel. Una serie de reglas que a nosotros nos parecen totalmente extrañas y que no se relacionan una cosa con la otra. You see, we find in this Leviticus 11 to 15, a whole bunch of rules that we find completely weird, bizarre, and unrelated. Rules about the diet, what Israelites could eat or could not eat. Rules about reproductive activity, such as the women's menstrual period, sexual relations, childbirth.
rules about mold in houses, and different kinds of skin diseases. And this kind of looks weird to us. Nos parecen extrañas estas reglas. Y nosotros, los cristianos del siglo XXI, hallamos que estas reglas son extrañas, no tienen una cosa que ver con la otra. Pero hay algo, hermanos, importante que yo quiero que ustedes noten acerca de estos capítulos. Ninguna de estas reglas era acerca del pecado. El Señor no le estaba prohibiendo a Israel actos pecaminosos en estos capítulos. Todas las reglas, las regulaciones que aparecen en estos capítulos eran reglas y regulaciones acerca de la pureza o impureza ritual. Impureza ritual no era un pecado, no era pecado. Para los israelitas antiguos, impureza ritual era como una clase de contaminación espiritual. You see, there's something important we need to keep in mind when we read, and we need to understand when we read all these rules. And we need to notice is that none of these rules, none of them were about sin. The Lord is not forbidding sinful acts in these chapters. All of the regulations in these chapters are about ritual purity or impurity. Ritual impurity in Old Testament Israel was not a sin. For the ancient Israelites, ritual impurity was like some sort of spiritual pollution. Para los israelitas, la impureza ritual no era un pecado, era una clase de contaminación espiritual. En el Antiguo Testamento, en Israel del Antiguo Testamento, usted podía quedar contaminado con impureza ritual cada vez que usted entraba en contacto con algo que estaba asociado con la muerte o con la pérdida de vida. You see, in ancient Israel, in Old Testament Israel, you would get contaminated with ritual impurity anytime you came into contact with something that was associated with death or the loss of life. Si usted tocaba un animal muerto o un cadáver, usted quedaba ritualmente impuro, usted quedaba inmundo porque había entrado en contacto con la muerte. Los israelitas les era prohibido comer animales carnívoros. Porque si usted come un animal carnívoro, usted se volvía inmundo. Porque los carnívoros matan otros animales y se los comen para poder sobrevivir. Comer un animal carnívoro significa entrar en contacto con la muerte. You see, if you somehow came close or entered into contact with death or loss of life, you were impure. If you touched the carcass of an animal or a dead body, you would become impure because you had contact with death. The Israelites were forbidden to eat carnivore animals because if you ate a carnivore animal, you would become unclean. Carnivore animals kill and eat other animals to survive and therefore are associated with death. Cuando una mujer tenía su periodo menstrual, estaba impura, porque la pérdida de sangre estaba asociada con la pérdida de vida. La sangre es símbolo de la vida. Cuando un hombre tenía una emisión de semen, quedaba impuro, porque la descarga de semen estaba asociada con la pérdida de vida. Si usted tenía una enfermedad de la piel, usted estaba impuro, porque la carne en descomposición estaba asociada con la muerte. A woman having her menstrual period, she was unclean during that time because the loss of blood was associated with the loss of life. Blood was a symbol of life in that culture.
If a man had a discharge of semen, he would become unclean because the discharge of semen was associated with the loss of life. If you had a skin disease, you were unclean because decaying flesh was associated with death. Esta sección del libro de Levítico explica detalladamente cómo una persona podía quedar contaminada con impureza ritual y también prescribe los ritos de purificación que la persona tenía que seguir para poder limpiarse de esa impureza. Y estas instrucciones eran sumamente importantes porque una persona no podía entrar en la presencia de Dios en un estado de impureza. You see, this section of Leviticus explains in detail how a person could get contaminated with ritual impurity. And it also prescribes the purification rites that the person had to follow to get rid of that ritual impurity. And these instructions were very important for Israel in Old Testament times because a person could not come before the presence of God in a state of ritual impurity. Bueno, como les dije anteriormente, para los israelitas del Antiguo Testamento, la impureza ritual era como una forma de contaminación espiritual. La impureza ritual no era pecado, pero afectaba la comunión con Dios. Dios es santo. Dios es la fuente de la vida. Y si usted estaba ritualmente impuro, usted no se podía acercar a Dios y adorarlo en el santuario. Si usted estaba ritualmente impuro, usted tenía que seguir los ritos de purificación para limpiarse de esa impureza antes de acercarse delante de Dios. Ritual impurity was some sort of spiritual pollution. It was not sin. It was not sinful. But it did affect communion with God. God is holy. God is the source of life. And if you were ritually impure, you could not approach God and worship Him in the sanctuary. If you were ritually impure, you had to follow the purification rites and get rid of your impurity before coming into the presence of God. Tal vez ustedes se preguntan, ¿y por qué Dios le dio todas estas reglas a Israel? ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos hoy con todas estas reglas? Maybe you're wondering, why did God give all these strange rules to Israel in Old Testament times? And what we as Christians are supposed to do with all these rules? El Nuevo Testamento claramente nos dice que la iglesia, nosotros, la iglesia, no tenemos que seguir, obedecer las leyes del Antiguo Testamento. Por la causa de la muerte, la resurrección de Cristo Jesús, nosotros ya no estamos sujetos a la ley del Antiguo Testamento, sino que vivimos guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, yo creo que hay principios importantes en este texto que nosotros debemos aprender y aplicar en nuestras vidas también. You see, the church, the New Testament says that we, the church, we are not required to obey the Old Testament law. Because of the life, the death, and resurrection of Jesus, we are no longer subject to Old Testament law, but we are now guided by the Holy Spirit. However, I believe there are some important principles here in this passage that we can learn and we can apply to our lives today. Hermano, Dios usó todas estas reglas para enseñarle unas lecciones muy importantes al pueblo de Israel. En primer lugar, Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel algo acerca de su carácter y de su naturaleza. Dios es santo, lo que significa que Dios es moralmente puro, perfecto, separado de nosotros y diferente de nosotros.
Dios es la fuente de vida. Por lo tanto, Dios no muere ni se enferma. Los dioses de las naciones paganas cometían cualquier cantidad de actos inmorales, sexuales inmorales, pero el Dios de Israel es suficiente en sí mismo. El Dios de Israel no tiene esposa y no necesita sexo. You see, God was teaching these people in those strange times something about His character and His nature. God is holy, which means that He's morally perfect, He's pure, He's separated from us, and He's different from us. God is the source of life. He does not die, He does not get sick. The gods of pagan nations committed acts of sexual immorality, but the God of Israel is self-sufficient within Himself. The God of Israel does not have a wife, and He does not need sex. Y nosotros, el pueblo de Dios, hermanos, debemos recordar este principio que el Señor le enseñó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que Él es santo, que Él es separado de nosotros y diferente de nosotros, que Dios es moralmente perfecto, que Dios es eterno, que Dios no tiene defecto, Dios no tiene debilidad, que Dios es un Dios de orden y que Dios es la fuente de la vida. We still need to learn these same principles that God taught the people of Israel in those times. That God is holy, that He is separated from us and different from us. Don't pretend you can understand God, because God is very different from you. God is morally perfect. God is eternal. God has no defect. God has no weakness. God is a God of order, and God is the source of life. En segundo lugar, Dios estaba usando estas reglas para enseñarle a Israel algo acerca del pacto, de la relación que Él había establecido con ellos. Dios había seleccionado a Israel para ser escogido a Israel para que fuera su pueblo. Dios había llamado al pueblo de Israel a vivir en una relación especial con Él, de tal manera que Israel pudiera ser una bendición al resto del mundo. Y la relación que el pueblo de Israel tenía con Dios afectaba todas las áreas de su vida. You see, God was also teaching the Israelites something about the covenant that He had established with them. God had chosen the people of Israel. He had called the people of Israel to live in a special relationship with Him so that they could become a blessing to the rest of the world. And the relationship that the people of Israel had with God affected all the areas of their lives. La relación que Israel tenía con el Señor afectaba todas las áreas de su vida. Afectaba lo que ellos comían, afectaba cómo ellos se vestían, afectaba cómo ellos practicaban la agricultura, afectaba lo que ellos tocaban, afectaba aún su vida sexual. El pueblo de Israel vivía en una relación especial con Dios, y esa relación que ellos tenían con Dios afectaba y cambiaba absolutamente todo lo que ellos hacían. The people of Israel had this special relationship with God that affected and changed everything they did. It affected the way they ate. It affected the way they dressed. It affected the way they formed. It affected what they touched. And it even affected their sexual lives. Dios había separado y consagrado a Israel para su servicio. Dios había escogido a Israel para que Israel fuera una nación, una bendición al resto del mundo.
Israel tenía que ser diferente del mundo para poder ser una bendición al mundo. ¿Se recuerdan que el Señor le dijo a Abraham en Génesis 12? Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor le dijo a Abraham, sal. Sepárate del resto del mundo y yo te voy a bendecir y tú y tus descendientes se van a convertir en una bendición para el resto del mundo. You see, the Lord had separated, consecrated Israel, the people of Israel, for His service. And Israel had to be different from the world, so that they could become a blessing to the world. The Lord had told Abraham, Genesis 12, go from your country, from your people, from your father's household, to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great. You will be a blessing, and all the peoples on earth will be blessed through you. The Lord had told Abraham, come out, separate yourself from the rest of the world, and I will bless you and your descendants will become a blessing to the rest of the world. Hermanos, y el mismo principio se aplica a nosotros hoy. Dios nos ha llamado a vivir una relación especial con Él. Dios ha establecido un pacto con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y la relación que nosotros tenemos con Dios afecta todas las áreas de nuestra vida. You see, the same principle applies to us today. Because God has called us into a special relationship with Him through the new covenant established by His Son, Jesus Christ. And the relationship that we have with God affects every area of our lives today. Todo lo que hacemos, hermanos, tenemos que hacerlo a la luz de la relación que tenemos con Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:31 que todo lo que hagamos, aún comer, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Everything we do, we must do it in light of the relationship that we have with God. The Apostle Paul said, 1 Corinthians 10:31, that everything we do, everything, even eating, we must do it for the glory of God. Aún hoy, hermanos, Dios nos llama a nosotros, su pueblo, a ser diferente del mundo. Y ser diferente del mundo no significa seguir un montón de reglas. Ser diferente del mundo significa que nosotros vivimos para Dios, no vivimos para nosotros mismos. Somos llamados a ser diferentes, hermano, porque solo siendo diferentes del mundo podemos venir a ser una bendición para el mundo. Y no podemos hacer una diferencia en el mundo, hermanos, si no somos diferentes del mundo. You see, we are still called to be different from the world. And being different from the world doesn't mean following a whole bunch of arbitrary rules. Being different from the world means that we live for God, not for ourselves. We are called to be different because only by being different from the world, we can become a blessing to the world. We cannot make a difference in the world if we are not different from the world. En tercer lugar, hermanos, yo creo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel a tener discernimiento, a saber diferenciar las cosas.
God was teaching the Israelites to be a discerning people. Fíjese lo que dice aquí en versos 44 al 47 aquí de este pasaje. Yo soy el Señor tu Dios. Ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Yo soy el Señor que los hice subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán santos porque yo soy santo. Y ustedes deben diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. God was teaching his people to be a discerning people. See what he says here in verses 44 and 4 to 47. I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy, because I am holy. I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore be holy, because I am holy. You must distinguish between the unclean and the clean, between living creatures that may be eaten and those that may not be eaten. El Señor estaba enseñando al pueblo de Israel que no todo es bueno o malo, simplemente porque algo no es pecado. Eso no quiere decir que el pueblo de Dios debe hacerlo. Hay cosas que no son pecado, hermanos, pero que afectan nuestra comunión con Dios. You see, the Lord was teaching Israel that not everything is either right or wrong. Simply because something is not a sin, that doesn't mean that the people of God should do it. Because there are things that are not sinful, but that affect our communion with God. Y el mismo principio se aplica a nosotros hoy, hermanos. Debemos entender orden y límites, porque somos el pueblo de Dios. Hay cosas que no son moralmente malas, pero que no son apropiadas y afectan nuestra comunión con Dios, y debemos evitarlas. Hay cosas que no son pecado, pero afectan nuestra comunión con Dios y debemos evitarla. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. El pueblo de Dios debe ser santo y debe tener discernimiento, porque nuestro Dios es santo y porque nosotros debemos cuidar nuestra relación con Él. We must understand that there is order and there is boundaries, because we are the people of God. We have to be different from the world. Some things are not morally wrong, but they're not appropriate either, and we should avoid them. Some things are not sinful, but they affect our communion with God, and we should avoid them. The Apostle Paul said, 1 Corinthians 10:23, all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. The people of God must be holy and discerning, because our God is holy and because we care about our relationship with God. Pero aquí está el problema, hermanos. El problema es el siguiente: no importa cuánto nosotros tratemos de evitar muchas cosas, y no importa cuántas reglas nosotros inventemos y querramos seguir, ninguno de nosotros podemos limpiarnos de la contaminación que hay dentro de nuestro propio corazón. Ninguno de nosotros podemos limpiarnos y hacernos moralmente puros con nuestro propio esfuerzo.
Ninguno de nosotros podemos hacernos dignos de entrar en la presencia de un Dios santo a través de nuestro propio esfuerzo. Ninguno de nosotros podemos limpiarnos de la contaminación espiritual que hay dentro de nuestro propio corazón. This is the problem. No matter how many things we avoid, no matter how many rules we follow, we cannot make ourselves morally pure through our own efforts. We cannot make ourselves worthy of entering the presence of God through our own efforts, because we cannot eliminate with our own efforts the sin, the spiritual pollution that we all carry inside our own hearts. Marcos capítulo 7. Los fariseos cuestionaron a Jesús porque los discípulos no estaban siguiendo un rito de purificación. Y el Señor Jesús respondió: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y con esto hizo limpios todos los alimentos. Pero decía el Señor: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades salen de dentro del corazón del hombre y contaminan al hombre. This is our problem, that we carry sin and moral pollution inside our own hearts. And that's what Jesus said in Mark 7. Nothing that enters a person from the outside can defile that person, for it doesn't go into their heart, but into their stomach and then out of the body. And Jesus declared all foods clean. But then he went on and said, what comes out of a person is what defiles them. For it is from within, from a person's heart, that evil thoughts come: sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. Sí, hermanos, somos llamados a ser santos y a tener discernimiento. Somos llamados a evitar las cosas que son inapropiadas, las cosas que afectan nuestra comunión con Dios. Pero ninguno de nosotros nos podemos limpiar del pecado y de la impureza que nace de dentro de nuestro propio corazón. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz puede limpiarnos de toda impureza y de todo pecado. Yes, we are the people of God, and we are called to be holy. We're called to be discerning, and we're called to avoid things that are inappropriate. We're called to avoid things that can affect our communion with God. But we cannot rid ourselves from the sin that sprouts inside our own heart. Only the sacrifice of Jesus on the cross can purify not only our hands, but also our hearts. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pues si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Dear children, I write this to you so that you will not sin, so that you avoid sin. But if anybody does sin,
We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, but also for the sins of the whole world. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Bendícela nuestras vidas. Ayúdanos a evitar las cosas que nos contaminan, las cosas que afectan nuestra comunión contigo, las cosas que son inapropiadas para un hijo tuyo, para un miembro de tu pueblo, llamado y consagrado para tu servicio, para hacer bendición a otros. Pero aun cuando nosotros nos esforcemos cada día por vivir vidas santas y puras y limpias, ninguno de nosotros puede hacerlo en nuestro propio esfuerzo. Solo la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesús puede purificarnos para tener comunión contigo. Gracias por Jesús. Amén.